Te saluda el pastor Ludin Molina y en esta ocasión deseo compartirte el tema Se acordó Dios. Y para ello vamos al Génesis capítulo 8, versículo 1, donde dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esta porción bíblica hace alusión a ese gran acontecimiento mundial, donde Noé y sus 7 familiares fueron resguardados de la muerte. Y no solo ellos, también varias, si no es que todas las especies de animales fueron resguardadas en esa gran embarcación marítima. La Biblia nos comenta que el Señor resguardó a Noé porque él era un hombre fiel, era un hombre justo, era un hombre que actuaba con toda una vida moralmente correcta. Eso es lo que Dios está esperando también de la humanidad en este tiempo. Si no es que de toda la humanidad, Dios siempre tiene remanentes que se mantienen firmes y fieles ante su palabra, que no se contaminan con lo que el sistema mundanal ofrece, sino que se mantienen firmes y con una convicción determinada, aun en tiempos donde la presión sea mucha. En esta porción encontramos a un Noé que se encuentra en esa gran barca flotante. Todos se encuentran allí. El asunto está que al parecer en ellos ya empezó a surgir cierta desesperación porque los días han pasado y ellos continúan navegando en esas aguas que habían llenado la tierra. ¿Quién no se desespera en momentos de prueba? Cualquiera puede decir, ¿será que Dios aún piensa en mí? Otro pudiera decir, ¿no será que Dios se olvidó de mi situación? Pues quiero decirte que no. En esta ocasión, el término se acordó Dios no indica que a Dios se le haya olvidado Noé, debido a que esta palabra fue escrita en el idioma hebreo. La traducción al castellano se nos presenta como una especie de olvido en Dios. No así en el idioma original. Esto no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé, sino que decidió actuar a su favor. Lo que indica es un verbo. Dios actuó. Dios apareció en la escena con una pronta respuesta para su siervo Noé. Y a lo largo de la Biblia encontramos en diferentes ocasiones el término se acordó Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 30 y versículo 22 encontramos, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Otra vez, encontramos esa misma palabra, se acordó Dios. Raquel era una mujer estéril, era la mujer a la que tanto amaba Jacob. Y ella se sentía olvidada, quizás necesitada de una respuesta, mas no llegaba. Sin embargo, el texto nos sugiere pensar que Raquel se mantuvo en una postura de oración. Ella perseveró clamando a Dios. Por eso el texto dice, y la oyó Dios. Esto nos indica que si deseamos obtener una victoria en nuestra vida, debemos perseverar en la oración. Debemos de clamar a Dios y hacerlo con una fe y una convicción, de tal manera que podamos demostrarle al Señor que estamos enteramente dispuestos a conocer su perfecta voluntad para nosotros. De nuevo, dice, se acordó Dios de Raquel. En esta porción bíblica también encontramos que Dios decidió actuar en favor de una mujer desesperada. Ella en verdad necesitaba ser madre y Dios decidió mostrarle su misericordia.
Asimismo, en el libro de Éxodo, capítulo 6 y versículo 5, dice la Escritura: Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. El Señor nunca olvida su pacto. Él había establecido un pacto con Abraham, y ese pacto decía que Dios iba a heredar a Abraham y a su descendencia una tierra buena, una tierra agradable. Ese pacto Dios lo tenía presente. Cuando dice que se acordó Dios de su pacto, no indica que Dios había olvidado su pacto. Al contrario, lo que indica es que Él decidió manifestar su pacto abrahámico con su pueblo. Él decidió actuar en favor de ese pueblo que Él había sacado de ese Egipto tan terrible. Así que no pienses que Dios se haya olvidado de ti. No creas que esta situación pandémica es fruto del olvido de Dios por resguardar a los cristianos a la tierra. Al contrario, Dios está en constante sintonía de lo que está sucediendo. Dios está en control de todas las cosas. Tu necesidad no es ajena a Dios. Dios conoce tu necesidad y Él está en toda la disposición de obrar en favor de esa necesidad que está, por supuesto, en su perfecta voluntad. Dios no se ha olvidado de ti. En el primer libro de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 19, encontramos también que, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. De nuevo, encontramos a otra mujer estéril que no podía ser madre. Ella luchaba, se esforzaba, lloraba y clamaba delante de la presencia de Dios. Fue tildada por ser una mujer que estaba en un estado de ebriedad, que estaba borracha. Elí, el sumo sacerdote, la acusa y le dice que deje ya el vino y que deje de estar borracha. Sin embargo, allí encontramos a una mujer que estaba en constante clamor, en constante súplica, en constante oración. Ana recibe la respuesta de Dios, y cuando Elcana, su esposo, está con ella, ella queda embarazada. Esto es lo que nos indica el término "se acordó de ella". Dios actuó en pro de responder a la necesidad de una mujer que se encontraba deseosa de ver una respuesta de Dios. Dios conoce tu necesidad. De nuevo, en el libro de los Salmos, el Salmo 74, también encontramos de nuevo este término "se acordó Dios". El Salmo 74, versículo 1 dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se han encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. El salmista declara también esta misma palabra: acuérdate de tu congregación. Regularmente le decimos a otra persona que se acuerde porque tenemos el temor de que olvide ese asunto. O quizás nos damos cuenta que lo ha olvidado totalmente. Entonces utilizamos esta palabra: acuérdate. El salmista hace una oración
que expresa la petición del pueblo cristiano en este tiempo que vivimos. Acuérdate de tu congregación. Esta palabra, acuérdate otra vez, indica que el salmista le dice al Señor: Señor, actúa en favor de nosotros, actúa en favor de tu pueblo, actúa en favor de tu congregación. Los tiempos de Dios son perfectos. El salmista consideraba que su situación era tan dura, tan difícil, y pensó por un momento: quizás Dios no va a hacer nada en favor de nosotros, o quizás esta situación nos va a consumir por completo. Por eso, en un tono de súplica, el salmista le dice a Dios: acuérdate de tu congregación, de la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Hoy sabemos que Dios no se ha olvidado de nosotros, aunque los días siguen pasando y hay una sed tan grande. Hay un anhelo tan grande en el pueblo cristiano de congregarse en ese templo que le da esa cobertura. Sabemos que Dios no se ha olvidado de nosotros. Esta situación no es ajena al poder de Dios. Para Dios es tan fácil detener esta plaga. Para Dios es tan sencillo detener este famoso coronavirus. Y no podemos decirle a Dios: Señor, acuérdate. Antes bien, podemos decirle al Señor: Dios mío, en tu misericordia, actúa en favor de tu pueblo. Hay una gran necesidad de que tu palabra siga siendo predicada en los templos, de que las almas te conozcan. Queridos amigos y hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está actuando en favor de nosotros. Y después de todo este cese de actividades en las iglesias, consideramos que vendrá un gran avivamiento, vendrá el mover glorioso del Espíritu Santo y podremos disfrutar de las bendiciones de la comunión. Dios está actuando por nosotros. Padre bueno, gracias porque estás en pro de tu iglesia. Estás ayudándonos a enfrentar esta situación difícil. No pudiéramos estar de pie si no fuera por tu gracia y tu ayuda. Ahora sabemos que estás en control de toda la situación. Por eso oramos como clamaban estos hombres de la Biblia: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Gracias porque estamos con la seguridad y la certeza de que no te has olvidado de tus hijos y tus hijas que claman día y noche y que te buscan con corazón sincero. Nuestra oración hará algo grande en los cielos y en la tierra. Nuestro clamor delante de tu presencia será en súplica para que esta pandemia vaya menguando y conforme a tu voluntad salgamos bien librados de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.